El Colegio de México, la Red de Estudios sobre Desigualdades, TRADES, y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación presentan Rodando con Derechos Laborales. Trabajo y desigualdades en plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y reflexión sobre el mundo del trabajo en las plataformas digitales. Soy Carlos Alba, coordinador del Seminario sobre Trabajo y Desigualdades de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México. Esta serie de podcast titulada Rodando con Derechos Laborales nace con el objetivo de abrir un diálogo entre la academia, la función pública y la sociedad civil para reflexionar sobre los cambios que están transformando el mundo laboral, especialmente en el contexto de las plataformas digitales. Este proyecto es financiado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, titulado Reconocimiento y Justicia Laboral, Desafíos en la Implementación de la Reforma Laboral para el Trabajo en Plataformas Digitales en la Ciudad de México. En este primer episodio hablaremos sobre el informe que recientemente presentó el Consorcio Unidas, Red de Mujeres por el Trabajo Justo, titulado Conectadas al Cambio por un Trabajo Justo para las Mujeres en Plataformas Digitales. Tengo mucho gusto en dar la bienvenida a Marianela Fernández de Oxfam México y a Néstor Genis León de Ethos Innovación en Políticas Públicas. Marianela Fernández Islas es socióloga y abogada con formación en posgrado en Comunicación Política Avanzada y Periodismo Político. Desde abril de 2025 se desempeña como coordinadora de la Estrategia de Justicia Laboral en Oxfam México. Por su parte, Néstor Genis León es politólogo y administrador público, especializado en el análisis de políticas con métodos mixtos y enfoque interseccional. Actualmente se desempeña como coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas. Soy Rosario Aparicio, investigadora en el Seminario sobre Trabajo y Desigualdades del Colegio de México. El día de hoy queremos contarles que realizamos la presentación del informe que publicó el Consorcio Unidas y del cual nos van a platicar en esta emisión. Pues para abrir la conversación, me gustaría preguntarles ¿de qué trata la investigación Conectadas al Cambio por un Trabajo Justo para las Mujeres en Plataformas Digitales? Muchas gracias Rosario y Carlos por la presentación. Inicialmente compartirles que Unidas es una red de mujeres por el trabajo justo donde a partir del trabajo de 4 organizaciones que conformamos un consorcio que somos Ethos, Innovación en Políticas Públicas, Fundación Avina, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como Oxfam México, estamos realizando una serie de investigaciones vinculadas con 4 sectores de los más precarizados en el mundo del trabajo. Estos sectores son el trabajo agrícola, el trabajo en plataformas digitales, el trabajo en la industria textil e indumentaria y el trabajo del hogar, el trabajo de cuidados remunerados. En ese sentido, como parte de esta serie de investigaciones, recientemente se presentó esta investigación Conectadas por el Cambio, donde analizamos cómo está funcionando la reforma laboral en materia de plataformas digitales publicada ya el 24 de diciembre de 2024, desde la experiencia de las mujeres trabajadoras. Y bueno, aunque esta reforma sin duda representa un avance histórico, el estudio identifica barreras en 3 dimensiones: violencia, acceso a la seguridad social y cuidados. Y bueno, ahí me gustaría que mi colega Néstor nos ayude un poco a complementar sobre estos 3 temas. Claro. Bueno, de entrada, matizar un poquito el por qué nos parece sumamente importante profundizar particularmente en la dinámica que enfrentan las trabajadoras en el sector. De entrada, este es un sector altamente masculinizado, en el cual el 90% de las personas son hombres, solo el 10%, que son alrededor de unas 100,000 personas, son mujeres. Entonces, en ese sentido, nos parece sumamente importante
visibilizar estas, digamos, problemáticas o barreras, como les llamamos, barreras estructurales que enfrentan particularmente las mujeres. Porque pues en un sector altamente masculinizado, en el cual pues comúnmente los hombres son quienes lideran muchas de las reuniones, las discusiones, tanto al interior de las organizaciones de personas trabajadoras como negociaciones con el sector público o el sector privado, pues se corre este riesgo de que muchas de las demandas o particularidades que enfrentan las mujeres pues sean invisibilizadas. Entonces, en ese sentido, como lo comentaba Marianela, identificamos estas líneas que a partir de la experiencia de las trabajadoras nos parecen prioritarias de avanzar tanto con el sector público como con el privado. Por una parte, el acceso a seguridad social, que podremos profundizar un poco más adelante, que se ve pues menguado para las trabajadoras debido a problemáticas adicionales que enfrentan, como es pues el contexto de violencia, inseguridad, también la doble jornada relacionada con el trabajo de cuidados que muchas de las colegas realizan, asimismo como, digamos, la dinámica laboral en la cual a lo mejor no pueden participar en los horarios más lucrativos, que pueden ser en la noche o los fines de semana, también relacionada con el tema de los cuidados, así como otros elementos que ya van vinculados directamente a cómo se está regulando actualmente el tema de plataformas. Por ejemplo, en el tema de acceso a los seguros al seguro de maternidad, en el cual lo comentaremos un poquito más adelante, pero está actualmente implicando pues limitaciones importantes para cubrir pues este proceso en el cual pues se requeriría de mucho más atención justamente por la mayor vulnerabilidad que enfrentan las trabajadoras durante su embarazo. Parte importante y lo interesante del proceso de esta investigación es que fue construida desde las voces de las propias trabajadoras y que no focaliza su atención en la Ciudad de México. Entonces podrán leer ahí que responde a las dinámicas de trabajo en distintas zonas, ¿no? Desde el norte, el centro del país, donde están las trabajadoras, y que podríamos pensar que siendo un sector de personas trabajadoras tan masculinizado como se nos ha presentado a partir de las cifras oficiales, la cuestión es como poner de relieve el por qué no están ahí las mujeres, ¿no? ¿Por qué no está siendo ahora una opción real y por qué ellas están decidiendo de alguna forma no integrarse como una alternativa, cuando vemos que, por ejemplo, al principio de la reforma se presentó como un hito el hecho de que se registraran más de 1 millón de personas, y después vemos que a la seguridad social pues solo accedió el 10% de ese millón y el 5% de ellas son mujeres. Como se puede ver en los resultados de ese estudio al que ustedes han aludido, su investigación se centra en el trabajo de las mujeres en plataformas. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, las principales desigualdades que observan en el estudio? Muchas gracias, Carlos. Pues de entrada, como ya lo mencionábamos, es un sector altamente masculinizado, es decir, no muchas trabajadoras están accediendo a este sector, ¿no? Que, digamos, eso es un reflejo de el trabajo en otros espacios, por ejemplo, el transporte público, que sabemos que también es un sector que está altamente masculinizado. Entonces, digamos, en primera instancia podríamos identificar que es un reflejo de ello, ¿no? Pero sumado a eso, hay otros elementos que las trabajadoras nos han compartido y que puede ser la raíz de por qué muchas otras mujeres no acceden a este tipo de empleo, como por ejemplo el tema de la seguridad, que ya lo mencionábamos. Al final del día es un trabajo en el cual están expuestas al contacto con muchas personas, que a lo mejor muchas veces es más sonado el caso de hechos en los cuales las víctimas son las personas usuarias, pero también las mujeres trabajadoras en el sector están constantemente expuestas a este tipo de violencias y de riesgos, ¿no? Entonces, de entrada, eso representa, pues, digamos, una alerta para muchas mujeres que a lo mejor estarían pensando en poder involucrarse en este sector. Sumado a eso, pues, el trabajo de cuidados, que es una paradoja, ¿no? Porque por un lado, este trabajo presenta esa supuesta oportunidad de flexibilidad, y lo que es muy atractivo para muchas mujeres, porque dicen, bueno, yo soy jefa de familia y tengo que llevar a mis hijos a la escuela, recogerles, etcétera, ¿no? Estar al pendiente de todo este trabajo de cuidados. Pero al mismo tiempo, si tú quieres tener un ingreso
digamos, suficiente y, por ejemplo, en este caso, acceder particularmente a seguridad social, pues tienen que trabajar jornadas de 10, de 12 horas, incluso más en diferentes plataformas. Entonces ahí como que se rompe un poco este mito de la flexibilidad, y también implica que pues para muchas trabajadoras sea un reto adicional, ¿no? Por la doble jornada de trabajo en ese sentido. Entonces, de entrada esa es la parte de acceso, ¿no? Luego, otro elemento importante es con la reciente reforma de plataformas, en teoría, pues ya podrían acceder a seguridad social integral, digamos lo que contempla los 5 seguros del IMSS, pero hay un reto adicional porque si bien el umbral, digamos, de acceso es pues generar un ingreso mensual mínimo de la Ciudad de México, que son alrededor de 9,580 pesos. La realidad es que con un elemento que se integra a la reforma, que es el factor de exclusión, que básicamente es un descuento, el porcentaje de un descuento, que por ejemplo para el caso de las personas que trabajan en automóviles del 48%, se reduce muchísimo el ingreso que ellas, digamos, se contempla para cotizar ante el Seguro Social. Para ponerlo en términos más simples, si una persona trabaja y genera 10,000 pesos en un mes, con este descuento solamente se le estarían contemplando 5,200 pesos, ¿no? Es decir, tiene que generar prácticamente el doble en términos brutos para que se contemple un ingreso similar, digamos, al salario mínimo de la Ciudad de México, y pues obviamente esto implica un reto adicional. ¿Y en qué se traduce eso? Digamos, de los últimos datos disponibles que tenemos sobre la incorporación de personas al IMSS, es que, por ejemplo, para enero se incorporaron alrededor de 139,000 personas, perdón, de las cuales apenas 8,004 son mujeres, es decir, representan el 5,7%. ¿Y esto qué nos dice? Que hay una subrepresentación de las mujeres en el acceso a seguridad social, porque si recuerdan, mencionábamos que las mujeres representan alrededor del 10%, y aquí están accediendo solamente el 5,7%, ¿no? Entonces, digamos, esto es algo que ya veíamos venir desde que comenzamos a conversar con las trabajadoras, pero ahora tenemos datos duros que comprueban esta subrepresentación, que como ya lo mencionamos, pues deriva de elementos como pues el contexto de violencia en el cual ellas pues no tienen acceso o no pueden permitirse trabajar o arriesgarse en contextos a lo mejor más lucrativos, como es en la noche, en ciertas zonas, etcétera, ¿no? Sumado al trabajo de cuidados, que no pueden acceder a ciertos bonos, etcétera. Entonces eso al final se traduce en que no pueden acceder a seguridad social, y además quienes acceden a seguridad social pues enfrentan una brecha salarial del 8,9%, porque mientras las mujeres tienen un ingreso promedio diario de 398,4 pesos, los hombres tienen un ingreso de 437,5 pesos, ¿no? Entonces, digamos, ahí se ve muy evidente esta desigualdad que pues está reproduciendo, ¿no? Que es parte del mercado laboral, desafortunadamente, en todo México, y que no está siendo la excepción, ¿no? Que a pesar de que, digamos, podría ser una oportunidad para tratar de limitar esas brechas que ya están en el mercado laboral, estamos viendo que se están reproduciendo. Y nada más para, digamos, aterrizar otros elementos que también nos parecen importantes en términos de desigualdad relacionados, pues obviamente es el tema de el trabajo de cuidados, en el cual, como también ustedes en sus trabajos han observado, pues la gran mayoría de los trabajos de cuidados recae sobre las trabajadoras, y eso implica que pues digamos sean ellas quienes tengan que asumir desconexiones, que a lo mejor tengan que pagar el costo de sanciones cuando no aceptan un viaje. Esto también representa, digamos, este costo de oportunidad cuando no aceptan viajes, por ejemplo, porque van a zonas inseguras, etcétera, ¿no? Entonces, eso es otro de los grandes retos que las trabajadoras enfrentan. Y vinculado a esto, hay una cuestión, digamos, muy opaca, que es la gestión algorítmica, lo que le llamamos la caja negra, ¿no? Que es cómo todas estas decisiones se están tomando respecto a la dinámica laboral para ver quién tiene un pedido, cuánto se le paga, en qué horario, bonos, si se sube o se baja la calificación, etcétera. Que digamos es pues básicamente lo que determina cómo te va en el juego, ¿no? Las reglas del juego que no conocemos hasta el momento. Y si bien las aplicaciones aseguran que
pues no hay algún sesgo en términos de género, étnico, social, etcétera, pues lo cierto es que desde la percepción de las trabajadoras, al menos con las que hemos colaborado, sí existen algunos tipos de sesgos, pero no se puede, digamos, comprobar o tener claridad porque en las reglas que han publicado en las políticas algorítmicas, que de hecho ya es una obligación, pues no queda claro, ¿no?, cómo se gestionan estos elementos. Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos clave en los cuales las trabajadoras pues han manifestado que hay que poner el dedo sobre el renglón y seguir avanzando para, uno, entenderlos mejor y dos, pues generar recomendaciones tanto al sector público como al privado para poder atenderlos. Muchas gracias, Néstor. Según su estudio, las empresas ofrecen una aparente flexibilidad. ¿Por qué es solo aparente y no real? Principalmente porque para alcanzar los ingresos suficientes, muchas trabajadoras deben permanecer conectadas pues más de la jornada tradicional. Nos han reportado de 10 a 12 horas al día y justo esto limita la autonomía real que las plataformas prometían. Y en ese sentido, pues pensar en que, por ejemplo, si consideramos como la diferencia entre los vehículos que utilizan las personas trabajadoras para el día a día laboral, pues las personas más vulnerables son las del fondo de la cadena, ¿no? Quienes reparten mercancías, alimentos en bicicleta o a pie, pues vamos, que solo cuentan con su fuerza física para poder cubrir una jornada y alcanzar el ingreso mínimo para ser reconocidas como trabajadoras subordinadas. Entonces, pues justo, si lo que se pensaba era que a partir de la reforma podría haber como un acceso mayor a la seguridad social, estas personas que de por sí ya eran vulnerables, pues enfrentan también pues a estos retos contra el tiempo, ¿no? O sea, cuánto te da tu cuerpo, cuántos kilómetros puedes pedalear, cuántos kilómetros puedes caminar. Y una capa más de complejidad está en lo que ellas nos han reportado como la ludificación de las dinámicas del algoritmo, ¿no? Estos momentos del día donde la propia plataforma les envía retos, por ejemplo, por la noche, o para acudir a determinados puntos. Y entonces, pues ahí es donde pues se pierde esa flexibilidad. Y la otra situación es que en el tema de qué es lo que no se considera el tiempo donde ellas están esperando al recibir un nuevo servicio, ¿no? Entonces, este tiempo donde permanecen conectadas a la aplicación, pero no están recibiendo alguna orden que genere ingresos, pues también es, digamos, como tiempo que no se contabiliza como parte de una jornada, porque la esencia de la reforma es la flexibilidad, esta subordinación discontinua, pero que al final pues termina impactando en un momento donde nos encontramos con esta reforma para alcanzar la jornada de 40 horas, pues vemos que acá se extiende por más horas e incluso por más días, según las personas pues tengan la disposición de conectarse o no a la aplicación. ¿Cuáles consideran que son los principales aciertos y las principales limitaciones de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a su prueba piloto? Gracias, Carlos. Pues de entrada, el, digamos, gran acierto de la reforma es el reconocimiento de la relación laboral entre las personas trabajadoras y las empresas operadoras de las plataformas. Y cómo esta, digamos, regulación incorpora elementos innovadores en comparación, por ejemplo, con algunas otras regulaciones alrededor del mundo, que permiten, digamos, dejar en condiciones de pues menos desigualdad la discusión entre si es una persona asimilada o más bien subordinada o si es independiente, porque lo que pasa cuando dejas, digamos, una apertura muy amplia a esa decisión, como sucedió, por ejemplo, en Chile o en España, es que el número de personas que se afilian a Seguridad Social y que efectivamente acceden a Seguridad Social, pues es muy ínfimo. Por esta desigualdad de poder, asimetría de información, de recursos que tienen las empresas,
y las personas trabajadoras, porque al final del día, pues lo que quiere cualquier empresa es reducir los costos que tiene, ¿no? Y obviamente al afiliar a las personas a Seguridad Social, pues esos costos aumentan y utilizan los recursos para, digamos, que la menor cantidad de personas estén bajo ese régimen. Lo que esta reforma incorpora es que incorpora un elemento, digamos, objetivo hasta cierto punto, que es el salario mínimo mediante el cual se define quién ingresa y quién no ingresa, y no se deja a voluntad, digamos, o a la percepción de ya sea las personas trabajadoras o de las empresas. Entonces, esto ha abierto la puerta para que cientos de miles de personas accedan a Seguridad Social, que digamos, vamos a la parte de las limitaciones ahora. Pero así como alrededor de 200,000 personas han accedido en su punto, creo que más alto en diciembre, que es justo cuando hay una dinámica económica mucho más movida, al final del día hay muchas otras que no están accediendo por lo que comentábamos previamente, ¿no? La tasa de exclusión o el factor de exclusión determina que muchas personas, particularmente las más desfavorecidas y en las que están en mayor situación de vulnerabilidad, como lo comentábamos, las mujeres, por los elementos que ya se mencionaron, pues no acceden a estos elementos, ¿no? de seguridad social integral. Entonces, en ese sentido, creo que sobre las limitaciones lo podríamos poner en dos niveles. Uno, que es del particular interés de Unidas, que son las limitaciones que afectan a las mujeres trabajadoras, y es que la reforma no está incorporando la perspectiva de género como nos gustaría en diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la seguridad social, nos parece sumamente relevante que se pueda incorporar, por ejemplo, una acción afirmativa en la cual esta subrepresentación de las mujeres a seguridad social se pueda ir reduciendo poco a poco la brecha, ¿no? Mediante tasas diferenciadas de acceso a seguridad social. Es decir, si el factor de exclusión es de 48% para hombres, pues a lo mejor de entrada que sea del 22% para mujeres. Digo, esto no es al azar, obviamente se tiene que hacer una metodología que básicamente sería a partir de los datos que tienen las empresas sobre el ingreso bruto de las trabajadoras, pues calcular cuál es la brecha salarial o de ingresos. A partir de eso, definir un rango diferenciado o porcentaje diferenciado entre hombres y mujeres y aplicarlo para que pues, se vaya reduciendo esa brecha y obviamente monitorearlo constantemente para poder asegurar que estas brechas pues, se van reduciendo. Eso por una parte. Por otra, digamos, en términos más generales, hay otros elementos que también son limitaciones importantes para la reforma, como por ejemplo el tema de las prestaciones integradas, ¿no? Que al final del día, como vacaciones, aguinaldo, pues no se están viendo reflejadas en un ingreso adicional para las personas trabajadoras como supuestamente debería de ser, ¿no? Más bien se están pues asimilando al ingreso que ya tienen de por sí las personas trabajadoras y pues menguando estos derechos adicionales. Entonces creo que eso es uno de los puntos. Y Marianela. Sí, a mí me gustaría resaltar que la gran aspiración de la reforma tenía que ver con que las personas trabajadoras pudieran acceder a los 5 seguros del IMSS, al de riesgo de trabajo, enfermedad, maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el de guarderías y prestaciones sociales. Acá, ¿qué es lo que vemos? Las trabajadoras nos han reportado que desde su perspectiva, pues es una, digamos, ellas lo manejan como una ley sin reglas, donde, por ejemplo, el tema de la maternidad, pues no tiene como una regla clara de cómo aplicarlo. Algo muy valioso es que de inicio la propia reforma establece la protección frente a accidentes de trabajo sin depender del nivel de ingreso, pero justo en el contabilizar cuando la persona sí está activa, digamos, durante la jornada para verificar si ese riesgo de trabajo fue durante un servicio o bien esperando que sea asignado uno, pues ahí hay un hueco, ¿no? Por otro lado, también es muy valioso retomar pues este tema de que si bien se reconoce la relación laboral subordinada, la propia reforma incorpora las plataformas dentro de una excepción prevista en la fracción sexta del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, donde permite sustituir la reinstalación
por el pago de indemnizaciones cuando se determina que la baja se configura un despido injustificado. Y entonces solamente considera esta característica cuando existe el supuesto de que pues este despido calificado por la autoridad jurisdiccional como injustificado tiene que ver con la libertad de asociación, autonomía sindical, derecho de huelga, el tema de negociación colectiva, pero pues ahí hay todo un tema porque hay algunos días donde las personas trabajadoras pues no están en un limbo. Nos han reportado que cuando han querido realizar determinados trámites, por ejemplo, para temas de asociación sindical, pues este periodo donde se encuentran en una pausa no les permite realizar los trámites para ser consideradas como parte de un sindicato. Entonces, ellas nos han reportado como esta falta de reglas porque se está previendo aplicar digamos como las mismas características de una relación laboral tradicional a algo que tendrá que desarrollarse desde sus propias especificidades. Muchas gracias, Marianela. En su estudio hablan de las ambigüedades y riesgos de la implementación de la reforma laboral que podrían profundizar las desigualdades. ¿A qué se refieren con estas desigualdades y riesgos? Sí, ese es un tema muy importante porque justo uno de los ejemplos más claros que tenemos sobre estas ambigüedades es el tema que mencionaba Marianela sobre la protección a la maternidad, ¿no? Por una parte, es obvio que cuando accedes a Seguridad Social Integral, cuentas con este seguro de maternidad, ¿no? Que te protege durante esta etapa, que es una de las pues más importantes y en las cuales se esperaría que el Estado, el IMSS, cubriera este proceso, ¿no? Con todo lo que implica. Sin embargo, actualmente, como está la reforma, hay una fracción en la cual se estipula que cuando una persona tiene inactividad por 30 días, las empresas tienen pues la facultad, digamos, de darles de baja, por así decirlo, de manera justificada. Esto es ambiguo y es contradictorio porque obviamente una mujer que está en su periodo de embarazo va a dejar de trabajar pues tiempo antes de dar a luz y posteriormente, después de dar a luz, va a seguir en un periodo de inactividad. Es decir, lo que está permitiendo tal y como está actualmente la ley es que se les dé de baja en este periodo que es cuando más lo necesitan. Si bien, digamos, desde algunas perspectivas podría decirse que está implícita esta protección, lo cierto es que necesitamos que sea explícita esta protección, ¿no? Porque sabemos cómo opera desafortunadamente a veces, digamos, el sistema público, la burocracia y que también, pues, al final del día lo que se quiere reducir son los costos desde la operación de las empresas. Entonces, ya ese es un riesgo latente, ¿no? De que durante este periodo se dé de baja a las trabajadoras y eso no solo implica esta desprotección en ese momento clave, sino también un reto adicional para la incorporación posterior de las trabajadoras, porque obviamente no van a contar con servicios de guardería, ¿no? Cuando lo requieran para poder dejar a sus hijos en estos espacios y poder reincorporarse a estos servicios. Entonces, como vemos, es una trampa, le llamamos la trampa de la maternidad, porque pues definitivamente deja fuera a las de por sí ya pocas mujeres que están trabajando en el sector, ¿no? Y esto en realidad también esta ambigüedad también aplica para, por ejemplo, los seguros en caso de accidentes, ¿no? Porque si bien, como ya lo mencionaba Marianela, en teoría todas las personas están protegidas, si tienen un accidente, pues pueden ir a atenderse al IMSS, en realidad no están dadas de altas, entonces pues no pueden acceder o es muy complicado y a lo mejor se deja a la, digamos, visión de las personas que están atendiendo en ese momento, sí pueden acceder a pues las indemnizaciones, digamos, correspondientes o pagos por el seguro de accidentes en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es uno de los claros ejemplos de cómo se materializa la ambigüedad y pues al final del día eso se traduce en mayores desigualdades en el sector. Igual otro elemento que también me parece clave y que ya lo abordaba Marianela previamente es
la afiliación a sindicatos, ¿no? Que al final ir y venir entre estoy afiliado o no estoy afiliada representa un reto adicional para quienes quieran formar parte de un sindicato, porque justo una condición es pues ser una persona trabajadora activa. Entonces hay periodos en los cuales pues estas personas no están activas, entonces pues no pueden formar parte del sindicato, es decir, pues representa una capa adicional de complejidad para la organización colectiva, que al final es un pilar de los avances que se han tenido en este momento y de las luchas que siguen por venir para conseguir estos otros avances que quedan pendientes en la reforma. Muchas gracias, Néstor. En función de los resultados que nos han presentado, ¿qué recomendaciones pueden ofrecerse a las autoridades? ¿Qué acciones podrían tomar para mitigar las desigualdades? Pues inicialmente, digamos como la esencia de esta investigación y de las recomendaciones que planteamos tienen que ver con incorporar la perspectiva de género, es decir, que toda reglamentación que se haga a partir de ahora en términos de plataformas digitales se haga con una visión de género, porque la pregunta, digamos, tenemos un universo mayoritariamente masculino de personas trabajadoras, pero ¿por qué no están ahí las mujeres, no? O sea, si realmente a nivel demográfico, pues la representación es mucho mayor. En ese sentido, planteamos varias recomendaciones vinculadas, por un lado, con ajustar los mecanismos de acceso a la seguridad social y adaptarlos conforme a esta propuesta de una acción afirmativa que se base en pues esta brecha de ingreso que existe entre hombres y mujeres y el tema de los factores de exclusión. Esto lo vemos viable incluso ahora donde de los datos que ya nos mencionaba Néstor, pues tenemos alrededor de un 5% de personas trabajadoras que son mujeres incorporadas a la seguridad social y que pues no representaría un costo mayor para las empresas. Por otro lado, sí garantizar esta protección a la maternidad de manera explícita, es decir, si bien ya la vocación de la Ley Federal del Trabajo y de muchos de los criterios que a nivel jurisdiccional se han construido sobre el tema de protección reforzada a la maternidad, en el ámbito de plataformas digitales va a ser muy importante, fundamental, pues un poco como llevar esta información y ahora sí que alfabetizar en la materia a personas que van a estar pues justo resolviendo estas controversias a nivel conciliación previa a las controversias y los juicios laborales. Entonces, pues sí, dejar explícito en las normas el tema de protección a la maternidad es fundamental. Y por otro lado, el tema de los protocolos efectivos contra la violencia de género, ya que las trabajadoras pues han reportado que justo el tema de violencia y los riesgos que existen con relación a su actividad laboral, pues hace que se tomen decisiones sobre tomar o no un servicio, ir o no a una determinada zona, ingresar a un inmueble o no para repartir algún tipo de mercancía. Y justo ahí pues apelar también a la corresponsabilidad entre empresas, establecimientos, personas usuarias, porque al final, si bien el Estado es como el ente regulador, las demás partes en esta cadena, pues también tenemos cierta responsabilidad muy importante sobre incluso las elecciones de los servicios. Y finalmente, pues viene todo este desarrollo sobre la inspección laboral. Sabemos que existe una competencia diferenciada en el espectro de la inspección federal y la inspección local, y será las autoridades locales a quienes les toque desarrollar todo el tema de supervisión, inspección algorítmica, y entonces va a ser muy importante que comiencen a informarse y conocer pues todo el tema de políticas algorítmicas que ya está registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero cómo adaptar los procesos de inspección en un entorno que está mediado por la tecnología y que técnicamente es tan complejo. Marianela, Néstor, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión.
en donde nos comentaron y profundizaron sobre su informe Conectadas al Cambio por un trabajo justo para las mujeres en plataformas digitales. Una pregunta, si alguien lo quiere consultar, ¿es de acceso público? ¿En dónde lo pueden bajar? ¿Está abierto? Sí, está en el sitio web de Unidas, es unidas.mx, y pues ahí van a poder encontrar todas las investigaciones de esta serie. También hay otros recursos disponibles sobre el sector de plataformas digitales en el sitio web Promesas sobre Ruedas. Literal lo ponen en el buscador y les arroja, donde van a poder encontrar algunos materiales que hemos desarrollado desde Oxfam México en aportación a los esfuerzos del Consorcio Unidas. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos, y a quien nos está escuchando les esperamos en nuestro siguiente podcast y estén pendientes de nuestros próximos eventos. Les invitamos a visitar nuestra página para que conozcan un poco más del trabajo que realizamos en el Seminario sobre Trabajo y Desigualdades. Nuestra página es www.trades.colmex.mx y también pueden visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en X. Pues muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Les agradecemos muchísimo, Carlos. muy interesante Gusto. y muy importante los temas que están abordando. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.